México libre no va, la pesadilla que se fue. Se agotaron las alianzas políticas de Felipe Calderón, el poder que acumuló durante su sexenio en base a los acuerdos concertados con distintos grupos de poder en el país se vino abajo con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno. Lo peor de todo es que Calderón no supo leer adecuadamente los tiempos políticos que vive el país. Pensó que ese poder, pagado con dinero que en algún momento fue del pueblo, se mantendría intacto, a pesar de las advertencias que le llegaban de todas partes, en el sentido de que con López Obrador peligraba su posición personal y política. Calderón decidió apostar al neoliberalismo, que se encuentra en total retirada, no solo en México, sino en varias naciones del planeta. Pretendió defender al régimen de corrupción que ayudó a construir y enfrentó al hoy presidente en un choque que tenía perdido desde el inicio. López Obrador no se ha molestado demasiado en contestar las mentiras, los ataques y las ofensas que recibe de parte de Felipe Calderón. Ha señalado los delitos y errores cometidos durante el calderonismo, pero sin tomar medidas personales para silenciar o amedrentar al expresidente. Esa pretendida fortaleza de Felipe Calderón ha ido mermando a lo largo de los 2 primeros años de gobierno de la Cuarta Transformación. Para varios estudiosos de la geopolítica, la captura y el enjuiciamiento de Genaro García Luna es un golpe directo e indirecto, con dedicatoria a quien en realidad persigue la administración gobernante en los Estados Unidos. Se quiere armar una investigación contundente con testigos colaboradores de peso para solicitar la extradición y posterior juicio a Felipe Calderón. Para la gran mayoría de los mexicanos y para las autoridades estadounidenses es increíble que un secretario de Seguridad Pública haya actuado al margen de la ley, en sociedad con la delincuencia organizada, sin que el presidente se diera cuenta de lo que ocurría frente a sus narices. Hay elementos para suponer con solidez que durante el calderonismo México se convirtió en los hechos en un narcoestado. Desde la misma presidencia del país se manejaba el negocio de las drogas, con la participación de gente de primer nivel en el gobierno. Felipe Calderón se sentía fuerte y apostó mucho a la candidatura de Joe Biden, sabiendo que la administración Trump persigue sus delitos. Si pierde esa apuesta, hay muchas posibilidades de que sea solicitado por la justicia de aquel país en calidad de acusado. Calderón tampoco fue certero en lo que corresponde a la política nacional. Sus alianzas con los poderes e instituciones que en algún momento respondieron a sus deseos y mandatos ya no les servía del mismo modo, dado que la Cuarta Transformación está a la caza de todo tipo de corrupción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó constitucional la consulta que preguntará a la ciudadanía del país si desean o no que se enjuicie a expresidentes y demás funcionarios públicos neoliberales. El Instituto Nacional Electoral negó el registro como partido político a la organización México Libre, por violación al reglamento de participación. Calderón no pudo comprobar un porcentaje del financiamiento que recibió su asociación durante la etapa de registro, pese a los esfuerzos que hicieron él y su esposa para maquillar esas sumas de cualquier forma. El día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da el golpe final a México Libre. Le niegan el registro en forma definitiva. Este tribunal es de última instancia y su fallo es inapelable, inatacable. Felipe Calderón mantuvo buena parte del poder político que disfrutó durante su sexenio. En el mandato de Enrique Peña Nieto había acuerdos bajo la mesa, gente colocada estratégicamente, compromisos de beneficio mutuo con ciertas autoridades y grupos de poder, además de mucho dinero a repartir, que le permitieron mantener una posición de privilegio dentro de la clase política nacional. Pero con la llegada de López Obrador a la presidencia, ese edificio de apariencia sólida comenzó a deteriorarse a pasos acelerados, a desmoronarse.
hasta dejar casi desprotegido a quien se sentía ser invulnerable. A Calderón le fallaron sus enlaces y contactos en la Suprema Corte de Justicia, le fallaron también sus leales en el Instituto Nacional Electoral. Falló por último su gente de confianza dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El barco del calderonismo hacía agua por infinidad de grietas y el expresidente no lo notaba o se negaba a verlo. Hoy vemos a un Felipe Calderón colocado al mismo nivel de un Carlos Salinas de Gortari, también alejado de cualquier poder político real, sin influencias de peso dentro del aparato de gobierno que se está depurando. Quedan al nivel de ciudadanos comunes, sin más poder que el que disfruta cualquier hijo de vecino, eso sí, con mucho dinero en sus cuentas. Ya no hay manera de saciar su hambre de poder. No van a regresar a la política de primer nivel. Lo que aún no entiende Felipe Calderón es que el golpe real que sufren sus ambiciones personales no viene desde el poder actual, le llega directamente del pueblo de México. No es al presidente a quien debe reclamar por sus fracasos actuales. Los ciudadanos se cansaron de los políticos que saquearon y empobrecieron al país durante el periodo neoliberal. Calderón es uno de los representantes de esa clase política, al que la gente muestra un desprecio particular. Es generalizada la opinión de que desató una guerra intestina que costó la vida de miles de personas. La gente de su gabinete se alió a la delincuencia organizada, protegió a su familia a sabiendas de que en varios hechos hubo protección o participación directa de su hermana y de su esposa para impedir la correcta aplicación de la ley. Pocos en México desean que Calderón cuente con una plataforma partidista. Miles han peleado en todos los frentes para impedir que México Libre consiga el registro como partido político. Ayer, con la decisión del Tribunal Electoral, el pueblo de México estuvo de fiesta. Nadie durmió hasta conocer el resultado de la votación final. Fue un júbilo generalizado, una victoria. Hoy los mexicanos amanecimos contentos, no obstante la desvelada de la noche anterior. Dormimos tranquilos pocas horas, teniendo claro que la pesadilla de México Libre, con el regreso de Felipe Calderón, no volverá a perturbar la tranquilidad de nuestros sueños. El tigre es el verdadero responsable de la caída definitiva de Felipe Calderón. Es el pueblo, y no el actual presidente, quien ha decidido comenzar a castigar los delitos cometidos por Felipe Calderón. Hacia allá vamos. Pero veamos, ¿por qué el fracaso de México Libre es la debacle de Felipe Calderón? Como mencionamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, le negó de forma definitiva a Libertad y Responsabilidad Democrática, AC, conocido como México Libre, el registro como partido político. Muchos ayer, la gran mayoría, se alegraron por esa decisión. Y es que Felipe Calderón y Margarita Zavala, los dueños de esa asociación que pretendía ser partido, son muy odiados en el país. Ahora bien, ¿qué significa esta negación del registro? Hay dos cuestiones que son importantísimas. Una es el fracaso de Felipe Calderón en su intento de lograr un partido, y dos, su debacle. El fracaso. Felipe Calderón se ha asumido como el supuesto máximo opositor de la actual administración, pero no solo eso, también se piensa como el líder de un supuesto movimiento ciudadano. Se presenta, y sus seguidores lo aceptan, sus escasos seguidores, como alguien que tiene fuerza política, que es capaz de derrotar a Morena y a AMLO. Alucina. La cuestión es que un personaje así, como el que se presenta Felipe Calderón, no debería tener problema para organizar a la gente, formar un partido político y lograr los requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral, INE. Y no lo logró. Que se le haya negado el registro a México Libre no solo indica la incapacidad de Calderón
para juntar los requisitos, sino que también muestra su poca fuerza política. Que México Libre haya recibido recursos de forma ilícita, como se sospecha en ambas negaciones, la del INE y la del Tribunal Electoral, es escandaloso. Y más escandaloso es que ese personaje, que se asume como un gran líder, no pueda juntar gente sin necesidad de este tipo de irregularidades. Políticamente, Felipe Calderón no es un gigante, como él y sus voceros se presentan, sino que es un enano, un cero a la izquierda. México Libre fue un fracaso, y la evidencia clara de la poca fuerza política de los Calderón. Poquísima. Ni un partido pudo lograr. La debacle. Ayer, en una entrevista al periodista Jesús Lemus, aseguró que Felipe Calderón quería un partido político propio para conseguir un puesto legislativo, y cuando se entablara un juicio contra él, pudiera decir que era un perseguido político y tener un fuero legislativo. Sí, Felipe Calderón veía a México Libre como su tablita de salvación. Le proporcionaría un espacio para intervenir en política, pero especialmente un escudo ante lo que se viene, es decir, ante las declaraciones de Genaro García Luna, que seguramente lo involucrarán en la delincuencia organizada. La debacle de Calderón comenzó con la captura de Genaro García Luna, el personaje que el expanista colocó para coordinar al narcotráfico durante su sexenio y enriquecerse, mientras que públicamente afirmaba que supuestamente luchaba contra los malos. Sin embargo, la resolución de ayer acelera esta debacle. Se queda sin un espacio para defenderse y sin posibilidades de obtener legisladores. Se queda indefenso. Por eso, la negación del registro a Calderón es también su debacle. Se acerca pues la justicia, y eso hay que celebrarlo. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.